Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Omnisciencia? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Y esta vez estoy bastante contento porque vamos a pasar al mundo de la neurociencia, hasta el mundo del dolor crónico, el tratamiento del dolor crónico. Y vamos a hablar con un chileno que está haciendo patria en Estados Unidos, que es el doctor David Bravo, y se van a maravillar. Él creó su empresa que se llama Panex Therapeutics y está en este momento creando una molécula que nos va a sorprender porque está desarrollando un painkiller, que así se conoce en Estados Unidos, eh, que es no opioide. Y ustedes saben, eh, y si no saben, prepárense porque en la entrevista lo vamos a saber, toda la crisis de los opioides que se generó en Estados Unidos, que durante algún momento estuvo produciendo un muerto cada 15 minutos por sobredosis. Así que es un placer para mí dejarlos ahora con nuestra entrevista con el doctor David Bravo de Panex Therapeutics. Bueno, querido amigo de Omnisciencia, como lo conversamos, estamos con David Bravo de Panex Therapeutics y algo que me parece maravilloso, creo que se los conté en la introducción un poco, pero ya vamos a llegar a aquello porque siempre tenemos que conocer un poco a nuestros amigos que están ahí. Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto y muy feliz de estar acá compartiendo con todos. Así es, tú estás desde Nueva York, si no me Nueva York. equivoco. Exacto, y en Perfecto, en la isla Roosevelt, al lado de Manhattan, donde tengo perfecto. mi hogar. Muy bien, maravilloso. Vamos a llegar allá. Pero como aquí nos gusta también educar y que yo me imagino siempre los jóvenes que están ya saliendo de educación media y viendo aquí alguna alternativa, me gusta animarlos y que conozcan ciertas historias. Entonces, no sé si cortito nos podrías contar un poco qué pasó con David Bravo cuando salió del colegio. ¿Cuál fue su intríngulis que lo llevó al área de las ciencias? Es un camino no corto. ¿Ah? Desde muy niño siempre quise estar vinculado a la salud, ser médico, ser enfermero, ser algo en relación a la salud, porque siempre había mis papás sirviendo a la gente, Ujú. recogiendo personas drogadictas, apoyando personas con situación económica eh, peor que la nuestra, porque siempre fuimos también de bajos recursos, pero siempre Claro. tratando de ayudar. Entonces yo tenía eso en el corazón, ayudar a la gente con algo que hiciera un impacto real y eso fuera medicina. Cuando salí del colegio, me faltaron 20 puntos o 15 puntos para entrar a medicina. No tenía recursos para una privada. Viva, Estoy hablando del claro. año 2001, entonces no había beca, no había nada. Me No. faltó muy poco. Y entré a obstetricia. Y ahí Ujú. primero entré a obstetricia, luego fui mirando que me gustaba más la parte de la rehabilitación física, del hacer un cambio un impacto de más largo plazo en la gente, y entré a kinesiología Ok. y en el pedagógico. Y ahí en kinesiología estaba siempre convencido, voy a hacer un clínico, voy a hacer una diferencia con la gente, voy a servir. Y estudiando un ramo que se llama neurofisiología, Ya. empezamos a ir al laboratorio y a mirar lo que era la neurociencia, y ahí me enamoré de la neurociencia. Dije, cuando yo egrese, yo voy a hacer la diferencia que quiero hacer en el mundo a través de la ciencia, a través de descubrimiento y de descripciones de cosas que le hagan bien a la gente, inventando cosas que ayuden a la gente de alguna manera, que les ayuden a volver a caminar, que lo ayuden a volver a pararse, a volver a moverse o a volver a recuperar su calidad de vida. Esa va a ser mi contribución. Y dicho y hecho, terminé kinesiología y entré a los 2 meses al doctorado, a los 3 meses hice el examen para entrar al doctorado en neurociencias de la USAT y quedé aprobado. Buenísimo. Es un gran camino. Bueno, lo que quiero decir es que en el fondo entrar a una carrera o entrar a algo específicamente en el área de las ciencias no implica, no te define inmediatamente. O sea, hay un camino largo donde uno se va acomodando y como tú bien dices, hay áreas que a uno le van gustando más y se quiere ir especializando. Afortunadamente en tu caso fueron las neurociencias. ¿Y qué pasó ahí en los USACH? Cuéntanos, porque yo sé que aquí ya hay aventuras que le van a gustar incluso a los emprendedores. Sí, mira, en la USACH yo entré al doctorado sin tener ningún currículum, porque venía egresando recién, pero venía con una idea muy interesante. Con mi mejor amigo, al egresar de kinesiología, inventamos una máquina, una especie de robot Ujú, electromecánico que tomaba al paciente y lo colgaba desde arribita, como ujú. con un chalequito, literal, un chaleco de seguridad, y le tomaba los pies y le movía los pies en el patrón de caminar.
Bueno. Existe un robot en la Teletón que cuesta $1 millón todavía, que se llama Locomat, y que hacía más o menos lo mismo, pero sobre una trotadora. Nosotros dijimos, hagámoslo más barato, más fácil, y que además la persona pueda pisar y qué sé yo. Y por ahí partió también la idea de hacer estudios neurológicos. Y inventamos este aparato, lo sacamos adelante, ganamos algunos proyectos Corfo, ese fue mi primer emprendimiento. Perfecto. Y ese fue mi proyecto que yo dije, esto es lo que voy a hacer en el doctorado, descubrir cómo funciona la reconexión neuronal para poder volver a caminar gracias a este tipo de entrenamiento. La vida es bastante dinámica y ese proyecto terminó no funcionando porque la tecnología avanzó mucho más rápido que nosotros. No fuimos capaces de hacer que todo progresara a la Perfecto. velocidad que de la evolución de los brazos mecánicos y el robótico, los Ujú. controles servo, y fuimos muy lentos. Y se fue encareciendo el proyecto, al final no logramos sacarlo adelante. Y en mi tesis doctoral partí con esa idea, me fui hacia el laboratorio de sistemas neurales para descubrir cómo Ya. funcionan las redes de neuronas y entender cómo eso en el sistema de movimiento era importante, pero en el camino me fui dando cuenta que mis pacientes, porque tuve que seguir trabajando para poder pagarme, pues ya tenía familia, tenía Sí, por tres supuesto. hijas, eso es cuando había empezado el doctorado, veía a mis pacientes con dolor, mucho dolor, y que tú les dabas remedio uno, dos, otro, hacías terapia y nada funcionaba. Y, y, y me fui, mi suegra, que en mi casa el 2010, y mi suegra empezó con un dolor crónico muy fuerte y que no respondía a nada ni a ninguna terapia. Entonces dije, aquí hay una necesidad monstruosa, Ujú. voy a profundizarlo. Y ahí empecé a alejarme un poquito del área de las redes neuronales para el movimiento y me fui a las redes neuronales hacia qué pasa en el dolor. ¿Por qué la gente algo que te protege? Porque el dolor es eso, o sea, si te estás quemando no te derrites el dedo porque tú a la primera que sientes la temperatura arriba de un cierto umbral, lo que tu Sí, cuerpo claro. hace es sacar la mano. Ujú. Entonces el dolor es protector. Pero ¿qué Por pasa supuesto. en el cerebro de la gente cuando el dolor deja de ser protector y ahora cualquier cosa duele? Es como que el sistema Ujú. nervioso aprendiera que cualquier cosa es dolor. Literalmente eso es lo que ocurre, se llama alodinia. Y es lo que le pasa a la gente que tiene dolor crónico, una enfermedad que afecta a más del 12% de la población mundial. Saca la cuenta, somos hoy día 8.000 millones Wow. de personas, es muchísima gente, y, y que impacta la calidad de vida de manera muy directa, muy directa. No puedes dormir, no puedes trabajar, no te puedes mover Wow. bien. Si tomas pastillas, o no te hacen bien, o te hacen un drogadicto, o andas lento, somnoliento. No hay solución para un Exacto. dolor que está día y noche. Imagínate qué terrible. Entonces dije, aquí voy a enfocar todos mis esfuerzos para descubrir algo nuevo. Perfecto. Perfecto. Sí, sí, claramente el dolor es inhabilitante y tú tienes razón. Hay un misterio ahí bueno, un misterio que está, entre comillas, resuelto, pero hay el misterio del dolor crónico, que definitivamente ya ni siquiera es por la edad. A veces tenemos personas jóvenes que están con a veces la espalda imposible y cuesta y pasan y gastan un montón de plata en médicos y no hay respuesta. Acá en Chile es complicado porque, o afortunadamente también, no tenemos tanto acceso a medicamentos tipo opioides como en Estados Unidos, donde en un momento se habló de la crisis de los opioides, por algo que podemos tocar un poquito más adelante, pero claramente es un problema mundial. ¿Cómo fue que lo enfrentaste entonces desde el área de la neurociencia, de la neuroquímica? ¿Qué fue lo primero dónde apuntaste? Tuve la fortuna de apuntar a hacer mi primer dardo, a hacerlo muy bien. Entonces me Ujú. dediqué primero a estudiar por meses qué es lo que ocurría hasta lo último que se sabía, Ujú. y preparando una revisión de la bibliografía o algo que fuera para ese lado. Pero un día estando en clase, en el doctorado, estaban presentando los últimos avances en epilepsia, qué es lo que se sabía. Y Ujú. había un canal de membrana, un tubito que conecta lo que está dentro de la célula con afuera, y que Ujú. producía unos ciertos efectos de muy largo plazo en el sistema nervioso. Yo dije, "Uy, pero esto es igual que el dolor de lo que estaba estudiando, pues se parece mucho". Entonces, lo Mm. primero que hice fue hablar con el mayor experto que tenemos en Chile en dolor, en estudios del dolor, que es el doctor Luis Constantín de la USACH, y le dije, doctor, mire, él era mi profesor también del claustro de profesores del doctorado. Dije, doctor, mire, sabe que el profesor estaba hablando de estas famosas Panexin 1 y que podría ser súper relevante en la epilepsia, es responsable
de cambios por mucho largo plazo, y quizás esto es lo que está pasando en dolor, se parece un poco a este perfil químico. ¿Qué opina usted? Me dijo, no tengo idea. Nunca lo he escuchado hablar, no. Y empezamos a mirar la literatura, no existía Ya, absolutamente nada. Entonces dijimos, bueno, mandemos a hacer alguna secuencia, algo que lo abata, que lo silencie, claro. y que hagamos que esta proteína, que en el fondo son 7 proteínas que dejan un tubo al medio, y eso es lo que Mm. comunica dentro con afuera, tapemos el tubo. Ahí, para explicar un poco a la gente, estamos hablando, un canal está en la membrana celular, ¿cierto? Claro, de Específicamente, muchos tipos de células. exacto, eso te quería preguntar, no es algo solamente, no sé, ¿qué tejido investigaste tú? Tejido Claro, yo, nervioso, pero el cerebro, claro, cerebro y médula espinal, investigué. Pero ya, le perfecto. puedo hablar un poquito más al respecto, pero en términos generales, Panexin es un sistema de alarma. Entonces lo tenemos en Ujú. muchas partes del cuerpo. Entonces el sistema de alarma, ¿cómo? Perfecto. Cuando las células tú las estimulas por mucho tiempo, echa a Ujú. andar ese sistema de alarma. Y ese sistema de alarma alerta a un montón de otras células, y empiezas lo que conocemos como la inflamación crónica o los Ujú. estados de largo aliento. Y se inician por este Perfecto. panexin. Eso es lo que hemos ido descubriendo en el tiempo. Y eso es lo que ocurre Perfecto. en dolor crónico, eso es lo que ocurre en adicción, y eso es lo que ocurre incluso hasta en el cáncer. Entonces, Buenísimo. eh, en ti y en mí, si estamos sanos, este panexin está dentro de la célula escondidito. Ujú. Pero si tiene una enfermedad, no sé, una gastritis, una alergia, te fijas, una infección, Claro. sigue adentro, porque es una enfermedad que te va a estimular un poquito y el cuerpo empieza a reaccionar y pasa. Y Pero cuando el pasa. estímulo sigue permanentemente, como en la contaminación por la droga, como la lesión, el corte de un nervio, una fractura que está ahí tirando dolor todo el tiempo, Ujú. el sistema sobreestimulado toma este panexina y lo pone en la membrana y empieza a tirar Presa. señales. Peligro, peligro. Perfecto. Es una alarma. ¿Te fijas? Perfecto. Y si tú no eres capaz Buenísimo. de silenciarla a tiempo, como esta alarma activa 15 a otras alarmas, Una 15, cascada, claro. es una cascada. Entonces, sí, nosotros estamos bloqueando, empezamos, cuando estaba en el doctorado no tenía la más mínima idea de esto, era como, dibujemos algo más o menos que lo tapone, y que usemos algo que Claro. lo tapone, y que a ver qué pasa. Y, y bueno, volviendo a esa misma historia, lo probamos, lo compró el doctor Constantin y lo mandamos dijimos, hagámonos un doble ciego, para que nadie diga, pero igual le puso un poquito por aquí, por acá, para que, no, hagámoslo, mandémoslo a que alguien afuera, externo, le pasamos 3 tubitos A, B, C, D, y la Claro. persona hace las pruebas. A la Universidad de Chile lo mandamos, a medicina. Y nos llaman por teléfono, nosotros sabíamos que X día iba a empezar los experimentos, nos llaman por teléfono y nos dicen, oye, ¿qué era esto que nos mandaste? ¿Era un anestésico? Pues los animales que estaban con dolor están súper tranquilos, no pasa nada. Uy, No, así como maravilloso. de las pocas veces que no puede decir eureka. Eureka, Es sí, un rarísimo. clásico. Fue como, oye, espectacular. Y entonces empezamos, ahí con el doctor Constantino inscribimos formalmente la tesis de estudiar qué rayo era esta panexina y qué Ujú. hacía en el sistema nervioso y en el dolor específicamente. Ahí hice mi tesis doctoral, hicimos 3 publicaciones científicas, escribimos una patente de invención con la Universidad de Santiago, dos, de hecho, una de ellas está otorgada en Ya. nanociencia. ¿Te fijas? Entonces, abrió muchísimas puertas, Perfecto. y de repente se perfiló como una solución muy interesante para el dolor crónico. ¿Te Claro. fijas? El gran problema, y aquí un poco nos llamaba la atención a las universidades públicas, es que la Ah, patente, que era una patente muy interesante, que era en el fondo este mismo compuesto que ya existía, digamos, dentro de nanopartículas, para que hiciera un efecto bien prolongado, eh, se otorgó en Chile solamente, no, y porque nunca se hizo una gestión para que la patente se inscribiera en Estados Unidos, en China, en Japón, en Europa, claro. solo en Chile, y se quedó en Chile y se otorgó en Chile, Wow. y no le sirve a nadie, ¿No? ¿te fijas? Entonces se perdió ese conocimiento. Oh, Entonces, en 2020, después de una vuelta de rueda muy grande, y yo supe de esto y yo necesitaba reiniciar un proyecto después de un problema personal muy grande que también te puedo comentar después. eh, Pensé, oye, pero este conocimiento científico que no puede quedar ahí. Yo no, ya había no. hecho unos desarrollos después, yo me gradué del doctorado 2015 y después el 2017 me puse a diseñar mis propias moléculas y a ver, ¿cómo puedo hacer esto de manera comercial? Porque pensé, esto es una gran necesidad, pero también una oportunidad de negocio interesante. Yo en esa altura Buenísimo. ya había también fundado la empresa Quirón, la de la silla de ruedas que pone de pie a la gente. Entonces ya tenía esa inquietud de, perdón, desde la ciencia.
puedes Ujú. hacer un puente y llevarlo hacia la vida real y que le sirvan a la La empre- gente. Exacto, el ¿Te fijas? emprendimiento y hacer cosas Claro, prácticas, sí. llevarlo y usar la innovación hacia el emprendimiento. Y ahí surge Panex Therapeutics, ¿te fijas? Mm, Pensando en hacer esta traducción, lo que se conoce como translación mm, del conocimiento científico que descubrí en el laboratorio hacia transformarlo en un concepto y en un producto, inicialmente para el dolor crónico. Hoy en día, perfecto. después de que me asocié con dos personas de gran trayectoria en la industria farmacéutica, vimos que esto era mucho más que el dolor. Y ahí empezamos a explorar adicción a los opioides, cáncer, esclerosis múltiple, eh, trastornos psiquiátricos, y hemos hecho varias pruebas piloto para ver hasta dónde somos capaces de explorar y ver cuál Ujú. de todas estas opciones es la mejor para ir hacia los primeros estudios en humanos. La primera de muchas, pero que sea la Claro, primera. ¿Te fijas? sí, por supuesto. En este momento, claro, están con desarrollo de modelos en ratón, me imagino, Claro, ratón y rata. ratón y rata. Eh, Quería entrar un poquito ahí porque en Omnisciencia nos gusta mucho también la cultura pop. Y a mí me sorprendió mucho, yo sé que a varios también. Este año ganó el Emmy una serie que se llama Dopsic y nos deslumbró un poco de mala manera con el problema que conversábamos hace un momento atrás, del problema de los opioides en Estados Unidos, que de verdad es algo que quizás aquí no se conocía mucho, no se palpaba tanto, eh, pero fue terrible. Entonces ellos también desarrollaron en su preocupación del dolor crónico un fármaco para combatirlo. Pero los caminos me parece que son bastante diferentes. Es decir, eh, sin entrar en detalles para porque obviamente hay temas aquí eh, de desarrollo tecnológico, pero ¿cuál es la diferencia del Panex que estás desarrollando de esta molécula con los opioides clásicos, como la oxicodona? Claro, es una buena pregunta. La primera diferencia, un poco más bien teórica, es que la naturaleza química de los dos compuestos es muy diferente. Ujú. El segundo es que nuestros compuestos, hemos hecho esos estudios, no se relacionan con los receptores de este compuesto. O sea, en el fondo este Ujú. compuesto se va y se une a unos receptores que se llaman Mu, que son receptores de compuestos opioides, Ujú. y al unirse producen una relajación del sistema nervioso en general y una sensación de bienestar prolongado, que Claro. es muy reconfortante. Entonces, eso está en la parte del cerebro donde está la recompensa, donde yo me siento bien, me Ujú. siento agradable. Ujú. Panexin, por otro lado, que es nuestro plan cuando estamos tratando de apuntar con nuestras moléculas, está más bien en el lado inflamatorio y en el lado de la hiperexcitabilidad de las neuronas, no en estos circuitos de adicción. Entonces son caminos completamente distintos. Entonces, ¿cuál es nuestra Diciéndolo en propuesta de fácil, valor? Perdón, sí, sí, dale. diciéndolo en fácil para que entendamos, van a la causa ustedes. Tú estás yendo a la causa, porque Exactamente, a mí me parece exactamente. que lo anterior iban al efecto. Al efecto, al Y alivio. Nosotros, como te comentaba antes, este Panexin es un sistema de alerta. Entonces, ¿dónde tenemos alerta en el sistema? Pongamos que tu dolor crónico es porque te cortaste un nervio o que se tuviste una gran fractura y se rompieron algunos nervios. Entonces, en el área de los nervios hay desregulación y está este sistema de alerta prendido. En el nervio, si el estímulo es muy grande, también. En la entrada del nervio, también. En la médula espinal, también. En las neuronas, en las células que la rodean, hay una excesiva actividad producto de echar a andar estas alarmas. Y en el cerebro también. Entonces nosotros Ujú. con nuestros bloqueadores que son capaces de circular por la sangre y también llegar al cerebro, somos capaces de ir a donde está la parte desregulada y hacerlo, silenciarlo. Entonces silenciamos Eso. en la área de la adhesión, en la conducción nerviosa, donde vamos mandando información hacia el dolor, que hay dolor, en la médula espinal, donde se recibe esta información desde el cuerpo, ¿cierto? Se recibe Sí, claro. y se conectan estos cablecitos que están en el cuerpo, que son los nervios, con estos cables más profundos que van al cerebro a que tú seas consciente de que te duele y dónde. Ujú. Y esa comunicación se vuelve loca, es como un aprendizaje patológico ahí en la médula espinal y está muy metido este Panexin y al bloquearlo también lo balancea. Entonces, nuestra propuesta de valor es que nosotros atacamos la causa del dolor en distintos puntos donde hay pérdida del equilibrio. Si en el fondo eso es lo que Perfecto. hace, Panexin es como si fuera un sensor de estrés celular. Cuando la célula está Ujú. estresada porque tiene mucho estímulo, se prende y prende una alarma.
Y esa alarma hace claro. que el sistema pierda el equilibrio en distintas partes. Y el dolor crónico particularmente es muy difícil de tratar por eso mismo. Porque si tú tratas el área del dolor, ya los nervios ya están lanzando impulsos Claro. nerviosos sin que ocurra nada. Si Mm, tiras drogas para calmar las neuronas, todas las otras células alrededor están produciendo inflamación y reactivando las neuronas vecinas. Si tal tú cual. noqueas la corteza y haces que estés como con los opioides, que estés sintiéndote Claro. feliz, es algo artificial y que termina Ujú, generando adicción. O que termina ujú. silenciando neuronas que están en el dolor, pero están en la respiración, en el caminar, en el dormir. Entonces afecta áreas de la vida de la persona que no deberían afectarse. Por ¿Te supuesto. fijas? Sí. Entonces, en el caso de nosotros, solamente afectamos a aquellos que está alterado. Si hay algo que está Ujú. alterado, eso es lo que se ataca. Y eso es Absolutamente. Panexin. ¿Te fijas? Entonces, el Dopsic toca una tela muy fuerte acá en Estados Unidos, que es el hecho que el consumidor americano tiene mucha fuerza, mucho poder. Entonces, si Mm, van al médico y el médico, tú estás con dolor muy intenso y te prescribe un paracetamol, te demandan. Porque yo quiero lo más ujú. fuerte, quiero que me des alivio. No, lo Entonces, si tú tienes sabías. dentro de tus herramientas un fármaco que te va a aliviar, te lo, Mm, te lo tengo que prescribir. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si tú tienes un esguince jugando ujú, fútbol o béisbol, el médico no va a hacer, ya, mira, te voy a dar antiinflamatorio, paracetamol, un guaterito, y si te sigue el dolor, te voy a dar este otro que es más fuerte, el mm, celecoxib o el ketorolaco, y si es mucho mm, el dolor de que vuelva 3 semanas, te doy opioides. Acá en claro, Estados Unidos, al tiro. Tú- ¿Te lo sí, que te sí, alivia el dolor? Al tiro. Entonces, claro. lamentablemente, eso provocó que las personas que estaban sin todo su sistema desregulado, se les Ujú. indujera una sobreestimulación del cerebro, porque es una droga, Sí, por y supuesto. les activara todos los circuitos de adicción. Entonces la gente empezó a pedir más y pedir más. Mm, Y lamentablemente tampoco puedes cortar los opioides, que eso es lo más terrible, porque hoy día tienes no, dos opciones, los claro. opioides y los no opioides. Los Ujú, opioides son los mejores, te hacen muy bien, pero si los sacas, perdón, si los prescribes, hay un ujú. alto riesgo de que la persona se haga adicta. Y la persona es tan así el problema que la persona toma y toma fármaco y necesita cada vez dosis más alta y se Comienza a muere de sembrar, sí. sobredosis. Entonces, entre el 2020 y el 2021, de abril a abril, murieron 100.000 personas por 100.000, uno cada 5 minutos por sobredosis de Ujú. opioides prescritos De- por el médico. Entonces, digamos, entre comillas, drogas legales, claro. drogas legales, y no te estoy hablando de hace 20 años, estoy hablando de hace un año. Hace un año Entonces, atrás. es un problema muy robusto. Y por otro lado, tiene los no opioides, que tienen muchos efectos colaterales, que tienes que ir siempre Mm, aumentando las dosis, dañando tus órganos, y que no, mm, no, no tratan la causa. Entonces, son paliativos y que en la mitad de los casos simplemente no funcionan. Y los otros no, mitad funcionan. Entonces, te fijas que es un problema gigantesco que no está resuelto. exacto. Entonces, por eso que tampoco pueden sacar a los opioides del mercado, porque ahí sí que la, Mm. la persona con dolor crónico no tiene ni una solución. No, no, para nada. Y como tú bien dices, ahí el sistema es, te demando, si no me solucionas el dolor. Claro. No siente un poco, porque está en un problema complicado ya para solucionar, digo yo. Pero no sientes que cuando llegue el momento de llegar a la FDA, te pueden poner un poquito más de escrutinio de la cuenta, porque finalmente, no sé si clasificarlo como painkiller, igual el Panex Sí, o la Panexina. mira, siempre es una posibilidad, pero cuando tú vas con los hechos por delante y vas a presentarte a la FDA, tú presentas todo tu repertorio de experimentos donde tú muestras que tu compuesto no genera adicción. Eso es lo primero que tienes Mm, que mostrar y que además es seguro para los distintos sistemas corporales, que no va a deprimirte tu respiración, que no va a producir problemas gastrointestinales, que no te va a hacer perder el conocimiento, cosas básicas. Y luego toxicología, que no va a matar a nadie, por ahí va un poco la cosa. Entonces la FDA, de hecho, todo lo contrario, la FDA estimula que estos compuestos lleguen lo más rápido a los humanos para ver si hay alguna solución, porque se transformó en una crisis de salud pública. Ahora, ¿cuál es nuestra ventaja? Que estas mismas moléculas que alivian el dolor y que disminuyen la actividad del dolor en distintos sitios del cuerpo, mm, también son capaces de revertir que se inicie este circuito de la adicción en las personas. Entonces, si alguien que tiene que tomar opioides porque su dolor es demasiado intenso, ok, que los tome, pero que los tome con nuestra pastilla, con nuestro bloqueador de Panexin, mm, para que su sistema no eche a andar la adicción en su cerebro y cuando sea hora de decir, oye, pasaron 10, 15 días, no más opioides, la persona no tenga la sensación, las ganas de consumir
estén bajas. Ujú. Nosotros hemos hecho esos experimentos también en animalitos sin dolor y otros con Ujú. dolor, y en ambos casos disminuye esta sensación de necesidad de consumir droga. Es un gran plus y un gran problema. Te lo preguntaba porque yo sé que Purdue Pharma, así se dice, ¿cierto? No me Ajá, equivoco, eh, hizo el marketing de la oxicodona diciendo que menos de un 1% de la población se hacía adicta, o de la población estudiada. Y eso claramente era una mentira que sacaron, la manejaron muy ahí de los datos. Por eso, si, me imagino si llegas tú con Panexina diciendo que aquí hay cero adicción, te van a mirar con doble o triple lupa. claro. Es como, pero Es bienvenido que, sea, si absolutamente, los datos afirman. los bloqueadores de panexina caben en los grupos de los no opiáceos, Mm, los non-opioid painkillers. Entonces, lo primero que tienes que demostrar es, aquí están los receptores opiáceos, y este es su efecto, aquí está mi compuesto, yo los pongo juntos y no pasa nada. perfecto. Y esa es la forma de tú decir, aquí no está ocurriendo adicción. Ujú. ¿Te fijas? No, no, yo creo que el panorama es fantástico. Yo esto lo desconozco, ¿ah? En cuanto a la cultura farmacéutica en Chile. Hay como escuelas de tratamiento de dolor, porque aquí en Chile, por lo que te decía, encuentro que los doctores no llegan fácil a ese tipo de medicamentos. Aquí nos llenan de paracetamol, tú sabes, las personas van al consultorio y les dan un paquete de paracetamol y a veces la gente se queja de que no les hace nada, que al final se lo toman como dulce. ¿Hay escuelas diferentes? ¿Algo pasa diferente en Estados Unidos, en Chile, con respecto a los tratamientos? ¿O cómo se enseña en la escuela de medicina? Es una buena pregunta. En las escuelas de medicina en Chile no hay un ramo de dolor. Se Ah, estudia el mira. dolor en fisiología, se estudia un poco el dolor en patología, ¿te fijas? Pero no hay un curso de manejo del dolor Ya. consolidado. Se ha tratado desde distintas instancias académicas y clínicas, intentar formar programas de manejo, y no solo para el médico, ojo, para todos los profesionales de la salud, cómo manejamos el dolor. Entonces terminan siendo cursos de postítulo, te fijas, para neurólogos. Entonces, si tú tienes dolor crónico hoy día, no o sea, es o el neurólogo Claro. o el neurólogo, o sea, no hay más Mm, profesional. ¿Y cuántos neurólogos tenemos disponibles y cuánta gente hay con dolor crónico? Hay un desbalance fatal. Ahora, según entiendo, en Estados Unidos tampoco es un tema de un estudio de que en todas las universidades se imparta un curso de dolor, siendo que es la primera causa de atención de referencia médica. O sea, la gente va al médico principalmente porque siente dolor de algo. por supuesto. Eh, pero yo creo que la gran diferencia está en que el acceso a los recursos. Que Ujú. en Chile hay un gran volumen de personas que se atienden en el consultorio y lo que está disponible por los costos son el paracetamol, el ketorolaco en el mejor de los casos, ¿cierto? Y vamos parando por ahí y después si necesitas algo más fuerte, tienes que ir al neurólogo y hacer la fila para que te Mm, atienda. Y ahí se va escalando en ujú. los compuestos. Sí se usa algunos tipos de opiáceos después de la cirugía, pero 3 días. Entonces no Claro. alcanza a generar adicción a absolutamente nada. Te fijas Mm, como para poder calmar el dolor inicial postoperatorio y después te dejan con paracetamol o con dipirona, te fijas por varias semanas, hasta que ya el dolor se te mm, va. Versus acá, que como te decía antes, el paciente exige que el alivio sea aquí y ahora. ujú. Entonces, y las aseguradoras también no esperan ser demandadas, entonces presionan a los médicos y los médicos terminan prescribiendo lo que pide el mercado, digamos, cosa que en Chile aún no pasa. Y esperamos que no pase Hay dentro de pocos la... números sobre adicción en Chile, no es que no haya Mm, tampoco, mm, pero gracias a que se prescriben menos, la adicción es menos, lo mismo que pasa en Europa. En Europa, Chile está más relacionado con Europa, que hace este escalamiento en la estrategia. Primero doy segunda línea, tercera línea, cuarta línea, y ahí resientan los opiáceos. sí, sí. Siento que acá en Chile tenemos otro tipo de drogas legales que están un poquito más de sobreconsumo, como las benzodiazepinas. Creo que esas se entregan más Es fácil así, también que... claro, Sí, como cambio. como que cada país tiene lo suyo. Pero sí, es un incentivo perverso el tema en Estados Unidos con el de los seguros. Eh, para ir así como capitalizando ya,
¿Qué se viene en el futuro de Panex Therapeutics? ¿Cuándo esperamos tener esto ya, encontrar aquí, ir a la farmacia a la esquina y Mira, encontrar el fármaco? es importante saber que los desarrollos farmacológicos demoran hasta 9 años en sacar un producto al mercado. Nuestro objetivo es entrar a los estudios en humanos con enfermedades que la FDA apruebe rápidamente, que, por ejemplo, la adicción a los opioides nos permite una aprobación express para que en 3 años o máximo 4 años podamos aspirar a tener uno de los compuestos en el mercado. Lo que se viene ahora es de toda la nube de moléculas que tenemos, Mm. los polvitos estos probándose, Mm. llegar a sentarnos de aquí al primer cuarto del próximo año y decir, ok, ya de todos estos resultados, ¿cuál es el mejor compuesto que llevamos El hasta mejor. ahora? Y Ya. con en el camino, levantar capital para poder ir a la FDA y decir, mira, FDA, tengo esta molécula, quiero probarla en seres humanos. Eso para llegar de ahí a los humanos son $4 millones mínimo los que tenemos que levantar. Y con eso, el 2023, iniciar, o sea, estar este curso de estudios que tienen que hacer los humanos, perdón, de seguridad y de bioseguridad y toxicología Claro. por la FDA, para que a fines del 2023 o inicio del 2024 hagamos los primeros estudios en humanos sanos y luego en humanos con dolor, Ujú. pensando en que inicialmente el dolor crónico es nuestro foco. Ahora, un pequeño paréntesis, hemos hecho estudios para ver qué pasa con esta panexina en cáncer y hemos encontrado en tumores humanos, tumores que son muy difíciles de tratar, eh, muy buenos resultados. Hemos conseguido reducir tumores de manera drástica. Entonces, Oye, estamos pensando en abrir también esta posibilidad de, en vez de priorizar esta área neurológica, enfocar los recursos primero al área oncológica y aprobar un compuesto para tratamiento oncológico que llegaría muy rápido al mercado y con esos recursos apalancar estos otros desarrollos de dolor, adicción, trastorno psiquiátrico, pero en conjunto, no somos locos, no vamos a hacerlo todos solos, en sí, sí, sí. alianzas con farmacéuticas, universidades, centros de estudios de cáncer. Quería entender esto bien porque lo estoy escuchando recién, ¿eh? Yo que Sí, sigo un poco lo que estás haciendo. Estamos diciendo que el mismo compuesto también serviría en el área oncológica, eh, o sea, obviamente para el reducir el dolor, mismo, pero también para el mismo reducir tumores. blanco, El el mismo mismo blanco, blanco, si tú tienes moléculas que sean capaces de llegar hasta el donde está el canal. tumor Ujú, y bloquear este ujú. blanco, sí nosotros hemos logrado la reducción del 100% de tumores, cáncer de Wow, mama triple negativo humano, cáncer de colon y melanoma. wow. Son líneas, se llaman, ¿cómo se llama? Líneas celulares de estudio, pero son células que fueron extraídas de personas con cáncer. ¿Te fijas? Y nosotros fuimos capaces con algunos de los, no con todos, por supuesto, con una línea Sí, sí, claro. específica de, Sí. de estructura que bloquea Panexin, hacer que estas células en las placas se murieran. Estamos, Ujú. estamos trabajando en esa línea con el hospital MD Anderson, que es el más grande en Estados Unidos en términos de desarrollos y de tratamiento para las personas. Están en Houston y estamos empezando a trabajar con ellos para poder llegar a trabajar en conjunto, un desarrollo, hacer un co-desarrollo. Nosotros tenemos las patentes, tenemos las moléculas, y ellos tienen las células, los animalitos y las autorizaciones y los oncólogos y toda la parte de desarrollo para poder sacar en conjunto esta área oncológica adelante, que va a tener una No forma de estaba aprobación muchísimo más rápida por la FDA que el dolor el dolor. y los compuestos adictivos. Sí, suele suceder en los emprendimientos. A veces uno hace eso un camino y se abren ramas increíbles. Pero esto es maravilloso porque estamos hablando de salud. Yo sé Salvar que, vidas. sí, yo sé que siempre excitan estas noticias sobre nuevas líneas de tratamiento oncológico, porque es muy importante lo que dijiste. Estamos hablando del tema en placas. Y la gente tiene que entender que hay un desarrollo hasta llegar al estudio en humano. Pero de que es prometedor, es muy prometedor. Sí, yo te felicito de verdad porque lo que me estás contando es maravilloso. Eh, Muchas gracias. La idea, la porque, idea es también es diversificar y explorar oportunidades. Una, porque el sí, Panexin como blanco farmacológico es algo recientemente estudiado. Entonces estamos nosotros a la vanguardia haciendo estos ujú, estudios en conjunto con universidades, con centros de investigación y hospitales, para poder, no solamente desde un punto de vista del impacto social, poder impactar en muchas áreas de la humanidad, pero al mismo tiempo, desde un punto de vista de negocio,
hacer que si algo falla, tienes varios otros caballos que siguen corriendo la carrera, ¿te Súper, fijas? es súper Disminuyéndole bueno el el riesgo plan. a los inversionistas y, nosotros, y maximizando el valor de la empresa y al mismo Ujú. tiempo aumentando la probabilidad de que esto se transforme en una pastilla, un tratamiento que cambie vidas. No, maravilloso. Toquemos por último el tema ese, el tema de empresas, emprendedores. Cuéntanos, ¿por qué estás en Estados Unidos? Yo sé que empezaste con la aceleradora Ganesha Lab acá en Chile. ¿Cuál fue el camino que te llevó a, por ejemplo, Mira, no hacer la investigación acá y hacerlas allá? claro, Para que la gente entienda. originalmente el propósito de Ganesha Lab, que también es una de las mayores aceleradoras de biotecnología aquí en Latinoamérica, eh, es internacionalizar a las startups. ¿Por qué? Porque el Ujú. problema del dolor crónico y la adicción, el 48% está acá en Estados Unidos, Mm. global. Entonces, aquí, si estás acá, afecta a Aquí la la mitad del hacemos. mercado. Entonces, Mm. era el propósito de pasar por Ganesha Lab era consolidar el aprendizaje como empresario, como empresa, como emprendedor y perfilarnos para ir a Estados Unidos. Solamente de las Perfecto. 85 empresas eligen a 5 y de las 5 solo uno gana el derecho a venir por 2 meses con todo pagado y ese fuimos nosotros. Panex ganamos ese escalamiento y tenía Buenísimo. pendiente el venir, estaba voy, no voy, todavía no puedo ir y en eso que estaba decidiendo el venir a Estados Unidos, iba a venir a Boston a una gira, a conocer, me llaman de IndieBio, que es la mayor aceleradora del mundo, que habían escuchado de Ganecha acerca de mi emprendimiento, que les gustó mucho, que querían conocerlo más. Presenté, les encantó. Fui seleccionado, me invirtieron una buena cantidad de dinero en la empresa y vine por 3 meses el año pasado a hacer el programa de aceleración. Hice muchas redes, muchos contactos, hablé con bastante gente, aceleramos el proyecto muchísimo, pude contratar gente, pude tener Ujú. cofundadores y hacer, ampliar, tener esta visión más amplia que solo el dolor. Y este año, en mayo, esta misma aceleradora con su Venture Capital asociado, dijeron, nos gusta lo que han avanzado, cómo han avanzado, queremos invertir $2 millones en ustedes, pero tienen que abrir la empresa acá en Nueva York. O sea, no en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, Aquí. porque son capitales público-privados, entonces tiene que ser aquí los cuarteles generales. Entonces dije, bueno, hablé con mi esposa, que es mi mayor Ujú. soporte, Ujú. y dije, tremenda aventura, te atreves, hay riesgo, pero la paga es buena, nos puede llevar muy Ujú. lejos, y sí o no. Y él dijo que sí, y cambió todo el Wow. destino De del, la del familia. emprendimiento de la familia, y aquí estamos, con las niñas en la escuela en Estados Unidos, yo con las oficinas acá en el sur de Manhattan, y viviendo tranquilo y creciendo con bastantes expectativas bien interesantes. No, lo encuentro maravilloso, David, y de verdad lo encuentro. Es que todavía estoy maravillado por la noticia de esta otra alita oncológica. Eh, Perdona, esto Nada, desde lo descubrimos a Omnicencia, fines de julio. O sea, esto es súper mira, reciente. sí, qué Estamos, bueno. está Ahí fresquito. tenemos la primicia. Muy bien. Oye, David, estamos bien con el tiempo, así que desde Omnicencia te queremos dar las gracias. Vamos a poner ahí tus datos para que la gente visite el proyecto y esté al tanto de todo. Y muy agradecido, como te digo, la difusión de este tipo de iniciativa y de ciencia en general nos encanta, y sobre todo cuando aquí estamos viendo ya algo que es, como tú lo decías, hacer la traslación hacia la práctica del día a día. Lo que estás buscando es maravilloso y va a aliviar a mucha gente. Todos conocemos a alguien que está con esta situación. Sin ir más lejos, mi mamá vive con, ya, bueno, claro, por la edad vive con dolor crónico, pero todos conocemos a alguien que está con algún problema que si estuviera libre de ese dolor, la vida le cambia. Es decir, es terrible Exactamente. Y estar esa es con una algún motivación tipo enorme. de dolor. Perfecto. David, te doy las gracias nuevamente y nada, espero que Gracias a nos ti. estemos escuchando en algún otro momento. De todas maneras, siempre Gracias. por acá. Ahí tú Gracias por tienes la que... entrevista. Sí, no hay problema.